Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció revisar el superpresidencialismo de su país, prometiendo reducir algunas prerrogativas que tiene el jefe de Estado y aumentar también los poderes parlamentarios. Tiene que designar un nuevo primer ministro porque el anterior Dmitry Medvedev se le fue. Bueno, los expertos dicen que quiere restringir los poderes presidenciales en coincidencia con su salida del Kremlin, mientras se prepara para un nuevo cargo. ¿Será así? Bueno, se lo preguntamos a Nicolás Freire, director del Observatorio de Política de la Universidad Central. Nicolás. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias por Primero, explicar el superpresidencialismo mega plus atómico que tiene Rusia, digamos, porque todos los superlativos se quedan cortos. Claro. Mira, yo creo que es muy oportuno comenzar por las cuestiones técnicas y en efecto no es un superpresidencialismo. Súper bien. Rusia es un semipresidencialismo. Funciona de manera distinta, es un semipresidencialismo, el origen del semipresidencialismo es el francés. En Rusia evidentemente adquiere connotaciones distintas. ¿Por qué? Por la centralidad del poder carismático que en la cultura política rusa está siempre presente y de la que ha hecho uso Putin en los últimos 20 años. Generalmente se usa hablar de que Putin ha sido quien gobierna Rusia en los últimos 20 años. Bueno, no ha sido presidente durante los últimos 20 años. Tuvo 2 primeros mandatos de 4 años cada uno. Y después fue primer ministro. Justamente el semipresidencialismo permite aquello en el sentido de que tiene una cabeza del Poder Ejecutivo que es dual. El presidente por una parte y el primer ministro. Eso desde el punto de vista constitucional, pero desde el punto de vista operativo es un superpresidencialismo. Desde el punto de vista operativo, es decir, desde lo material, que es lo que tú señalas. El poder, básicamente, ¿no? El poder lo concentra el líder carismático. Y en eso él ha sido, digamos, se ha cimentado como el líder carismático, como prácticamente el líder de Rusia Unida, que es el partido político que ha prácticamente arrinconado a lo que hoy día vendría siendo la oposición y ha coaptado distintas esferas del poder. La esfera presidencial, pero también en el Parlamento. Por cierto, cuando Medvedev inicia siendo su primer ministro y luego hacen un enroque. Pero ese enroque, ¿qué significa? Que el poder efectivo, el poder material, como tú justamente lo señalas, se lo lleva Vladimir Putin. Claro. Justamente. ¿A qué responde desde tu óptica estas reformas que anuncia el presidente? Efectivamente, a que se va y quiere digamos, modificar el esquema para quien lo va a suceder, o en realidad hay una necesidad profunda de reformas que no tienen que ver con que él administre el poder. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una lectura política, electoral, constitucional? ¿Qué es lo que tú ves? Yo creo que podrían haber 3 factores explicativos, 3 hipótesis. La primera es aquella que, digamos, pareciera ser más evidente y que Putin, de alguna manera, no pudiendo optar por la reelección, es decir, el 2024 cumple su segundo periodo de 6 años, y entonces lo que está haciendo es cimentar el camino para poder trasladarse al cargo de primer ministro. Y para eso lo que hace es quitar los poderes del presidente, que pensemos en el enroque, podría ser nuevamente Medvedev u otro, digamos, y de alguna manera allanarse un camino más fácil en donde él tiene un control político de su propio partido. Entonces, preparando ese camino para poder tener la facilidad de que su partido desde el Parlamento lo elija. Hoy día recordemos que quien elige al primer ministro es el presidente de la República, que tiene que ser posteriormente confirmado por la Duma, por el Parlamento. En este caso lo que él hace, a mi juicio, podría responder a eso, a decir, bueno, puedo limitar la influencia que pueda tener otro liderazgo como el Medvedev y de alguna manera asegurarme el apoyo de mi partido en el Parlamento. El segundo factor explicativo podría ser todo lo contrario, es decir, fomentar el desarrollo de un liderazgo de Medvedev, esto a la luz de que Putin hace algún tiempo atrás manifestó la idea de retirarse de la política. Bien sabemos que los políticos cuando dicen que se quieren retirar es lo que menos quieren. No se van a una... Pero bueno, tomémoslo en cuenta como factor explicativo y en ese sentido esto buscaría quizás proteger la figura de Medvedev, que de alguna manera había sido cuestionada en el último tiempo por los problemas inmediatos que plantea el sistema político ruso, la desigualdad y otros problemas. Y por lo tanto lo aleja del cargo de primer ministro, pone a una persona que viene de lo que en Chile sería el Servicio de Impuesto Interno, el fisco, es decir, una posición muy periférica en el juego político, sin las luces que podía tener Medvedev, y más bien sería para cuidarlo, lo pone en la banca, para usar un término futbolero, de modo de protegerlo y en su momento. ¿Qué rol juega Rusia hoy día en el concierto internacional? ¿Es realmente un contrapeso de Estados Unidos? ¿Es un país que tiene nostalgia de superpotencia o va en camino de ser una superpotencia? ¿O está en una actitud más ofensiva o más defensiva? Es sumamente oportuno preguntarse aquello y antes de entrar directo a lo que tú me preguntas, si Rusia jugara un rol de, digamos, potencia a nivel mundial
no habría podido hoy día implementar esos mecanismos internos, esas reformas constitucionales que incrementan el poder, a menos que pase lo que esté pasando hoy. Es decir, que la atención internacional esté puesta ¿dónde? En los problemas entre Estados Unidos e Irán, en los problemas entre Estados Unidos, o más bien Trump y Kim. Y obviamente con un presidente de los Estados Unidos que en esa lógica bipolar, quizás un poco antigua, pero que por cierto hoy día podría responder a quién le hace el contrapeso a Rusia, quién podría levantar la voz frente a lo que podría interpretarse como un aumento excesivo del poder ejecutivo en Rusia, evidentemente tiene otros problemas. Pero ¿quién es realmente el polo de Washington? ¿Beijing o Moscú? Hoy, cada día más se está conformando el polo de Beijing. Efectivamente, hoy día lo que hace Trump es incluso jugar lo que es su perspectiva futura en términos de elecciones a partir de un acuerdo por fases ¿con quién? Con China. O sea, no estamos reeditando la Guerra Fría para nada. Yo creo que no. Y Rusia está lejos de ser lo que fue la Unión Soviética. Pero de todos modos sigue teniendo una posición gravitante, sobre todo en esa zona del mundo. Recordemos lo que pasa en Libia desde 2011 en adelante, que además le significa a Putin... Bueno, se cumple hoy día o ayer la liberación de Polonia. Pensando un poco en la historia. Claro. Cuando la Unión Soviética libera Polonia del régimen nazi, ya los alemanes estaban en franca retirada. Y bueno, la anexa a todos sus satélites, Bulgaria, Rumania, los países Letonia, Estonia, Lituania, y bueno, en fin, y se arma toda la cortina de hierro ahí, ¿no? Sí, hay otras lógicas. Sin ir muy lejos, hace algunos años atrás pasó lo que todos sabemos en la península de Crimea. Entonces eso demuestra que en su zona de confort, en lo que se conoce como su zona de influencia, Rusia sigue siendo predominante, sigue siendo influyente. Otra cosa, lo que tú señalas en el ámbito, en el concierto internacional, evidentemente no es Rusia, es Estados Unidos, cada vez más China, bueno, pero Rusia sigue manteniendo... ¿Tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad? Sigue manteniendo sus parcelas, ¿no? Sus parcelas de poder, y obviamente en las estructuras antiguas, ¿no? En las estructuras que responden a esa conformación bipolar, como tú lo señalas, por ejemplo, sigue teniendo una posición gravitante dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo se configura el escenario político ruso hoy día de la Federación Rusa? ¿Tú lo definirías como un escenario multipartidista con una democracia protegida o abiertamente un sistema más bien con visos de dictadura, que es lo que reclamaron miles de rusos en las movilizaciones en contra de Putin hace un par de años atrás, que repletaban las plazas, en fin? ¿Qué hay detrás del Kremlin, básicamente? Claro. ¿Hay una democracia protegida o hay abiertamente una suerte de dictadura? Hay técnicamente un sistema político con un partido hegemónico, un poco lo que pasó en México cuando estaba el PRI, por ejemplo. Es decir, un partido que ha cooptado todas las esferas estructurales del Estado. Y en ese sentido, eso ha sido posible no tanto por la fuerza del partido, sino más bien por la fuerza del liderazgo. Y en ese sentido, la posición dentro del partido y dentro del sistema político ruso de Putin es tremendamente fuerte. Por eso es que hoy día llama la atención estas decisiones que él toma, esto que todo el gabinete tenga que renunciar, etcétera. Por lo tanto, en términos del juego político que se pueda dar, evidentemente tiene algunas dificultades como para poder llegar a poder afirmar que existe una democracia plena. Si a eso además agregas todo lo que son las protestas que se han venido sucediendo en Rusia en el último tiempo y que principalmente apuntan al excesivo poder que ha asumido Putin dentro del sistema, que responde a la primera característica que yo te daba, evidentemente no podemos llegar a señalar que el uso que se hace del poder o cómo este poder político incluso en Rusia se va modificando, se va reestructurando, responda a lógicas plenamente democráticas. Ahora me gustaría ir al tema del espionaje. ¿Qué información existe hoy día en materia de análisis académico o político respecto de las prácticas de espionaje de Moscú? Es decir, ¿cuánto espía Moscú al resto del mundo? ¿Para qué espía al resto del mundo? ¿Son prácticas que reeditan lo que fue la ex KGB o estamos frente a un nuevo tipo de desafíos de inteligencia que tienen otro tipo de objetivo y otro tipo de formas de operar? ¿Y cuán vulnerable es la sociedad occidental a este agente ruso que parece estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo, digamos? Yo creo que las primeras dos cosas se responden por la vía de los hechos. Hace no mucho tiempo atrás, Gran Bretaña manifestó rechazo con respecto al envenenamiento de un doble espía ruso. Envenenaron a un señor ahí, a su hija, en una pizzería. Exactamente. Entonces yo creo que esos hechos demuestran que hay espionaje, efectivamente. Por otro lado, ¿cómo se realiza o por qué podríamos pensar que existe espionaje desde el punto de vista del aparato público? Hay que ver el historial de Vladimir Putin. ¿Quién fue? Él estuvo a cargo de servicios secretos en Rusia cuando no era Rusia, cuando era la Unión Soviética. O sea, la política exterior rusa
sigue un claro y un oscuro. O sea, a las reuniones de Sergei Lavrov con diferentes líderes mundiales está digamos, un aparato de inteligencia y contrainteligencia que nos está mirando en este momento, una cosa así. Porque en realidad, mira, desde lo más anecdótico, ¿no? Cuando sale estas aplicaciones que te permiten envejecer el rostro, ¿no? O hacer, no sé, distintas cosas en tu cara, había múltiples interpretaciones respecto de cuál era el objetivo de que el sistema captara tu imagen, y muchos dijeron, no, estos son los rusos que en unos servidores gigantes están construyendo bancos de información, básicamente. Uno puede creer que eso es parte como de una serie de Netflix. Yo no lo sé, pero al menos la sospecha en Estados Unidos hasta el día de hoy de la intervención en los servidores del Partido Demócrata existe. Y nadie ha podido aclarar que efectivamente los rusos no tuvieron nada que ver el año 2016. El presidente Trump va a decirlo hasta que, digamos, llegue a la luna, pero nadie ha demostrado, ni siquiera el informe, ni siquiera la investigación, porque todo eso quedó más o menos en una zona gris, nadie ha demostrado en un 100% que Rusia no intervino en los servidores del Partido Demócrata para inclinar la balanza en favor de Donald Trump, y hay fichas de espías rusos que han ingresado a Estados Unidos, en fin, y fueron detenidos en varios estados del país. Por lo tanto, ¿cuánto de verdad hay de que Rusia efectivamente es una matrix captadora de información? Si lo pudiéramos demostrar tan a menudo, sería muy malo el espionaje, y partiría por ahí. Pero por otro lado, yo creo que es indudable pensar, y yo así lo hago por lo menos, que estas grandes potencias tienen una estructura que ciertamente puede ocupar herramientas de espionaje. Lo se hace en la industria, lo se hace en la empresa. El espionaje industrial hoy día es una cuestión que es más o menos evidente, que ha sido utilizada y se sigue utilizando. Ahora, o sea, Rusia no es más culpable que Estados Unidos o cualquier potencia europea, digamos. No, como cualquier otra, efectivamente. Va a depender de cuánto tengan desarrollado y cuántas infraestructuras y cuántos recursos puedan disponer para poder realizar ese tipo de espionaje, pero también va a depender de, a mi juicio, cómo pretendan proyectar ese espionaje. Yo creo que cada día se puede esperar menos que el espionaje sea a los James Bond, a las lógicas que veíamos en los años 60, 70, y hoy día se considere más bien un espionaje que tenga razón de el uso de proyectos en desarrollo de tecnología, por ejemplo. Estaba pensando en el Superagente 86, ¿te acuerdas que hablaba por teléfono? Claro, yo diría que esas lógicas están un poco más obsoletas hoy día. Hoy una última pregunta, tenemos que cerrar la entrevista, pero no puedo dejar fuera el tema sirio, porque hace unos días el presidente Putin llegó por segunda vez a Siria en 9 años. Sabemos que la injerencia rusa en Siria permitió al presidente al-Assad recuperar parte importante del territorio que estaba prácticamente perdido en manos del Estado Islámico. ¿Cuál es el interés real que tiene Rusia en un país que está en una guerra civil, donde ha perdido miles de personas en ataques que no han sido selectivos y que han afectado a la población civil, con miles de refugiados? Una verdadera, digamos, pesadilla. ¿Cuál puede ser el interés de estar presentes en Siria? Hizo parte de la discusión, o de lo que algunos señalan como la ruptura entre Putin y Medvedev, en el sentido que en el 2011 Putin le asigna a Medvedev el hecho que el Occidente lo habría engañado cuando se abre este corredor y la OTAN finalmente termina bombardeando. ¿Pero qué? ¿Lo habría engañado con respecto a qué o para qué? Lo habría engañado en una zona de influencia que es Rusia. Ese es, a mi juicio, el factor predominante a la hora de Rusia defender un entorno que puede parecer no tener algún interés económico real, no tener algún interés en términos de recursos naturales, pero sí es un poder que debe ser ejercido. Es decir, ahí donde no se observe poder, las potencias tratan ven una oportunidad. Y cuando ya tienes la oportunidad y mantienes un poder, la consideras tu zona de influencia. Bien, Nicolás, muchas gracias. Gracias a ti.